ministrar la palabra. Es una bendición, es motivador, inspirador. Gracias, Hugo, por aceptar esta invitación. Te damos la bienvenida al grupo de MPI y estamos listos para escucharte. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias también por la invitación, por ser parte. No dejo de estar nervioso en una situación así. Veo gente tan importante en la obra del Señor, ¿no? Y uno tiene que tener siempre ese cuidado de poder elegir las palabras justas, y cuando más querés elegir las palabras justas, más furcios cometés y más errores decís, ¿no? Pero nos vamos a entender pues estamos todos en lo mismo. Es lindo ver mucha gente conocida, y es lindo ver mucha gente que no es conocida, y eso lo hace más atractivo todavía, ¿no? Gente que por ahí nos hemos visto, pero sin conocernos. Y tenemos el gran privilegio, el gran privilegio de haber sido convocados, más allá de que el MPI hizo una invitación, de haber sido convocados una vez por el Señor Espíritu Santo para poder llevar adelante la predicación de la palabra de Dios en el mundo. ¿Mm? Porque bien está el texto que dice: muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Mm? Escuchar o ver acá las caritas de varios que tienen una vasta experiencia y otros que están empezando a tomar las armas, te intimida un poquito, pero lo que más queremos es contar nuestra experiencia y poder animarnos unos a otros a la gran tarea del Señor. Cuando nosotros comenzamos con el trabajo fuerte de la iglesia, hubo un texto que a nosotros nos fue una guía inspiradora para seguir adelante, y es un texto de Proverbios que dice: en toda labor hay fruto. En toda labor hay fruto. Generalmente nosotros nos ponemos a pensar cuál es el método más mejor para poder abrir una iglesia y poder hacer el trabajo, y claro, intentamos copiar un método y ver qué hace el otro, y si bien nos enseñaron que debemos tener la impronta del Espíritu Santo, la que nos imprimió la iglesia, es tan bueno aprender de otros y de las cosas que están haciendo otros, de no cometer los errores que cometieron otros, y tratar de sí mantenernos en los aciertos, y vamos formándonos en la vida. Pero lo que tengo que entender es que yo haga lo que haga, cuando lo haga guiado por el Espíritu Santo, yo voy a tener un fruto. Y hay algunas labores que te van a otorgar más fruto que otra. Cuando surge todo este tema del MPI, todas esas lindas enseñanzas y los seminarios que se hacen para formar pastores, es tan interesante ver la alegría de los que empiezan de tener un arma para arrancar, cosa que nosotros no hemos tenido. Pero yo quiero compartirles algo que yo sí he tenido por la gracia de Dios, y fue una participación activa y especial que cuando lo miro digo, el Espíritu Santo estuvo en cada instante, y hay lugares específicos en la historia que vos decís: nunca pudiste haber comenzado una iglesia de esa manera, ¿sí? Empezaste con un fracaso. Sin embargo, ese fracaso aparente resultó ser una bendición impresionante, y quedó allí en la historia como uno de los grandes éxitos del Espíritu Santo. Yo me acuerdo una vez, éramos muy jovencitos. Era tan jovencito que es cuando a veces me siento y pienso cómo poder volver a aquel tiempo cuando todos me llamaban Huguito, y yo era Huguito para todos. Y estábamos en un pueblito chiquitito de acá cerca de San Nicolás, un pueblito que se llama Sánchez.
y vamos a abrir una iglesia allá. Y yo tenía un pastor, bien lo dijo Carlos, vieron que hay abridores y destapadores. Él era abridor y destapador de iglesia, ¿sí? Y él quería, él me decía, cuando llenábamos un colectivo de jóvenes para salir a un lugar, me decía, ¿cómo no tener esa edad? ¿Cómo no tener esa edad? Y él la vida, el trabajo, el sufrimiento por el hogar, el amanecer, todo eso le llevó a tener una vida sufrida, pero nunca nos puso un tropiezo. Yo digo, si hoy un pibe de 17, 18 años me viene y me dice a mí que quiere hacer una campaña en tal lugar y convocar jóvenes y que yo le dé equipos, y yo no sé si lo hago hoy. Pero el pastor Naranjo no nos cerró jamás la puerta. Vayan, nos decía, vayan, nos decía. Y yo tenía esa edad y nos mandaba al frente de todos. Nos mandaba al frente de todos para que podamos hacer. Estábamos ahí en Sánchez y le dije al pastor, pastor, ¿usted va a predicar en la campaña? Sí, yo voy a predicar, yo voy. Y se apareció allá en una citroneta, y se quedó parado en la calle y se empezaron a juntar nubes. Teníamos todos los equipos armados, teníamos una orquesta, teníamos teclado, bajo, guitarra, trompeta, ¿sí? Teníamos una orquesta impresionante. Comenzó la reunión y con la reunión comenzaron a juntarse más las nubes, a ponerse negro. Digo, es lluvia de avivamiento. Mamita, diluvió esa noche, diluvió esa noche. Los únicos que estábamos en la campaña éramos los que estábamos dirigiendo la reunión, más el colectivo de chicos, que la mayoría se subieron al colectivo porque caía agua como a baldazo, y el pastor Naranjo sentado en su citroneta allá en la calle, y yo veía que me miraba y me hacía así, ¿no? Y me hacía así. Nosotros cantábamos igual y cantábamos igual. Y lo más notable de aquel día fue que el que tocaba la trompeta hacia arriba y se le llenaba de agua y escupía agua a la trompeta y salía agua por arriba. Y eso no me olvido más de esa imagen. Hasta que lo alcanzo a ver a Naranjo, que me hacía así, y me voy hasta la camioneta y sin bajar el vidrio me grita de adentro, juntad todo y váyanse, porque en el pueblo vamos a salir como que somos locos. Y puso la primera y salió, ¿no? Así que a obedecer, a juntar todo y a salir. Y dijimos, empezó como un fracaso. Al otro día, fue un día especial, un día de sol, como que nunca hubiera llovido, y fuimos a armar todo otra vez. Y ese día solamente en un pueblito chiquito, muy chiquito, Sánchez es un pueblo chiquito que está a las afueras de San Nicolás, esa noche se entregaron 25 personas a Cristo que fueron la base para la iglesia nueva. Y vos decís, 25 personas no es mucho, para un pueblo era muchísimo y para aquel tiempo era muchísimo más todavía. Y fue impresionante. Y la gente nos decía, los veíamos cantar ayer bajo la lluvia y dijimos, qué impresionante. ¿Qué clase de gente son estas? Y vinimos de curiosos y el Señor los atrapó a todos. El Señor los atrapó a todos. ¿Cuántas cosas lindas tiene el Señor para llevarnos y movernos? Pero, ¿qué es lo que más tiene que ver allí para que realmente se despierte? A veces hablo con algunos pastores y ¿cuáles son las razones por las que no se abren iglesias? La número uno es porque no tenemos plata, ¿sí? Porque eso siempre lleva gasto. La número dos es porque no hay interesados en trabajar en la iglesia. No tengo gente para mandar de pastores, menos para pastores, porque vieron que a mí sí me podían creer. A mí, mi pastor tenía que creerme porque yo tenía 18 años, 19 años, pero tenía toda la esperanza, toda la experiencia del mundo. Y a mí mi pastor me tenía que creer. Pero
Hoy me toca creer a mí y me es más difícil creer en la nueva generación. ¿Y por qué tiene que pasar esto? Entonces, para mí hay una conjunción ahí de cosas y tiene que ver con dos factores importantes en nuestra vida. Y la primera es mi expectativa. ¿Cuáles son las expectativas que yo tengo de la vida? Y las expectativas son tan importantes, ¿sí? Y segundo, tiene que ver con la visión. Es donde yo miro que el Espíritu Santo quiere actuar en nuestra vida, en nuestras expectativas y en la visión que tenemos. Jesús le habló a los discípulos, y ahí en Hechos 1:8 tenemos un texto que es bien pentecostal y que nos encanta a nosotros predicarlo siempre, y dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Al texto lo podemos dividir en tres partes. Primero, ustedes van a recibir poder. Segundo, esto va a suceder cuando venga el Espíritu Santo. Y tercero, no hay manera, van a ser testigos, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo te llena, vas a ser testigo. Entonces, yo me pongo a pensar en esta palabra básica y de Jesús, que es una palabra bien pentecostal. Y si la palabra dice que yo voy a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre mi vida y voy a ser testigo, la gran pregunta que me hago, empezando de atrás, es, ¿realmente yo recibí al Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo vino realmente sobre mi vida? Porque si el Espíritu Santo vino sobre mi vida, basándome desde la última parte del texto, sí o sí recibí poder. Y si recibí poder, sí o sí voy a ser testigo. Es interesante que Jesús no le dice a los discípulos allí, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, les va a dar los recursos necesarios para salir y abrir iglesias. Tampoco le dijo, quédense en Jerusalén, porque está en el mismo pasaje, hasta que reciban los recursos para ir y abrir iglesias en todo el mundo. Cuando ustedes tengan los recursos para abrir iglesias en todo el mundo, no antes, no vayan, quédense en Jerusalén. No. La idea era recibir lo más importante, que era la persona del Espíritu Santo llenando a la iglesia, con, en y sobre. Y esa es la enseñanza básica de la iglesia pentecostal. El Espíritu Santo con, en y sobre nosotros. Cuando el Espíritu Santo está con, en y sobre nosotros, entonces nosotros sí o sí tenemos poder. Y el poder es lo que te transforma en testigo. Y el testigo, sos el testigo más importante, no de milagros ocurridos, no de cosas, porque el testimonio más grande que nos hace testigos a nosotros es nuestra experiencia con el Espíritu Santo, es el impulso que nosotros tenemos. Porque ¿testigo de qué era el apóstol Pedro cuando se paró en el aposento alto y predicó un mensaje como un orador impresionante que salió de la mejor universidad de la palabra? Y Pedro se paró en el aposento alto y comenzó a predicar de una manera impresionante, un mensaje que lo inspiró el Espíritu Santo que había venido sobre él y lo transformó en testigo de esas cosas. ¿Y qué fue lo que reflotó y Pedro pudo poner ahí de manifiesto frente a toda la multitud? La experiencia con la palabra. Lo primero que Pedro dice, esto es lo que dijo el profeta Joel, y se transformó en un erudito de la palabra del Señor por la presencia y la unción del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo vino con poder sobre él en aquel día de Pentecostés. Lo que Jesús había dicho se hizo. Pedro recibió
el Espíritu Santo inmediatamente se llenó de poder que él no tenía, que era un coraje, que lo puso al frente de todo, y comenzó a vociferar una palabra que él no sabía, y fue testigo de la palabra de Dios, dicha de antemano en el cumplimiento, y se le explicó de la mejor manera, terminando el mensaje como el evangelista más impresionante de la historia, llamando a la gente a arrepentirse, y la gente que fue corriendo y aceptó. Que la gente le diga, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Díganme si en algún momento ustedes no soñaron con ir a un pueblito, abrir una iglesia y que el Espíritu Santo te use como a Pedro. Señor, que la gente se desespere por querer responder a la palabra y por querer recibir la palabra. Lo que más anhelo y deseo es que el Espíritu Santo pueda usarme, y para milagros y para sanidad, y se desató allí en Jerusalén algo que realmente todos deseamos y anhelamos que suceda en nuestra vida. Entonces, sí o sí, a partir de ese día, una vez que pasó eso, aparecieron los problemas humanos. Es como que ya el Espíritu Santo vino. Yo me acuerdo cuando compré mi primer 0 kilómetro. El primer 0 kilómetro. El auto es nuevo hasta que lo usé la primera vez. Salí a dar la primera vuelta. Y cuando salí a dar la primera vuelta, ya el auto dejó de ser 0 kilómetros. Ya tiene unos metros al menos. Ya lo usé, ya lo conocí. Ahora lo tiene que experimentar la familia. Pero después de unos días, ya es un auto usado. Entonces aparecieron en Jerusalén y en la iglesia primitiva un montón de cuestiones que por ahí ellos no se las esperaban, pero estaban allí. Y eran los problemas de la iglesia. Aparecieron los pobres, aparecieron los desatendidos, y aparecieron un montón de situaciones que en Jerusalén por ahí no se veían. Y entonces tenía que ver ya directamente cómo iban a afrontar la situación. Y nuestro ministerio es así, la vida de un plantador de iglesia es así. Cuando yo recibo esa gracia, la tengo adentro de mi corazón, cuando el Espíritu Santo me llena con poder, sucede esa explosión, pero la vida continúa conmigo mismo y yo tengo que lidiar con esa gracia del Espíritu Santo. Y yo quiero tomar algunos ejemplos de la palabra, y de lo que tiene que ver con lo que yo veo mezclado con mis expectativas, porque expectativa y visión tienen que ser considerados por mí frente a la gracia del Espíritu Santo, porque siempre el Espíritu Santo me va a impulsar. El tema es cuáles son mis expectativas y qué es lo que quiero ver, qué es lo que veo. Yo tengo sangre alemana adentro. Entonces, siempre como sangre alemana, se dice que soy un poco más frío de pecho. Entonces, por ahí algunas cosas no me impactan tanto, ¿no? Entonces dicen, no, este es alemán, este es ruso. Entonces, por ahí lo ve de otra manera. En cambio, el latino es un poco más efusivo. Y si bien yo nací acá, soy latino, porque por más que tenga un poco de sangre, como dijo nuestro presidente, que vinimos de los barcos, ¿no? Mi abuelo vino de los barcos, yo vine de Entre Ríos, lamentablemente. Pero me hace ver la vida de otra manera, me hace sentir de otra manera. Pero así todo, el Espíritu Santo pudo hacer con mi vida cosas que a mí me motivaron y me empujaron a tener una vida diferente, a comenzar a creer, porque si hay algo que Dios desea de tu vida es que le creas. Lo más importante es que vos le puedas creer a Dios, porque cuando vos dejaste de creerle a Dios y podés creer más a tus recursos, es cuando comienzan los problemas y comienzan a temblar tus bases. Yo me acuerdo que allá por el año 92, cuando comenzó toda esta linda gracia del mover del Espíritu Santo en la Argentina, nosotros fuimos tocados por el Señor de una manera muy especial.
vino uno de los, que es de los pastores conmigo en la iglesia, ¿no? Y me dijo, Dios me mostró de que nos va a dar un tesoro, que hay un tesoro escondido. Y me dice, y está en un campo en la provincia de Santa Fe. Y él era propietario de ese campo. Entonces a mí se me cruzó la rusada arriba y me senté a mirar. Y claro, efectivamente, cuando el virrey Cisnero, escapado de las invasiones inglesas, se va de Buenos Aires para Córdoba. No sé si era Cisnero Ceballos, porque esta no es una clase de historia. Así que no me pregunten nada, ¿no? Y algunos creen que él se llevó un gran tesoro saliendo de Buenos Aires, pero que aparentemente no llegó a Córdoba, donde él se refugió, y que pudo haber sido enterrado en uno de los campos de Santa Fe. Y nos fuimos, hermano, con un grupo de líderes y estuvimos durante meses excavando. Si habremos excavado, una vez llegamos al punto de descubrir el tesoro, porque debajo de un viejo ombú encontramos trastos de vasija vieja, de esas botellas viejas de pulpería, algunos que tienen algunos añitos más, y algunos que tienen algunos añitos más que yo, van a recordar que antes venían botellas que eran de porcelana, o unas botellas que eran de un material que no era vidrio, ¿eh? Y que era de una pasta especial. Entonces, restos de esas botellas, si hay algo así, sigamos excavando. La cuestión, haciendo la cortita, excavamos durante meses y nunca encontramos ni una moneda, ni siquiera de bronce. Así que bajamos los brazos en la búsqueda del tesoro. Y yo siempre me puse a pensar, ¿cuál fue el impulso? ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué no encontramos ese tesoro? Y hasta que me di cuenta de que nosotros encontramos un tesoro mucho más grande que el que nosotros creíamos o creíamos que estábamos buscando. Era lo que Dios nos quería impulsar, a decir, ustedes tienen que creerme todo. Porque si ustedes no me creen, va a ser muy difícil que podamos hacer muchas cosas juntos. Porque si vos no le podés creer a Dios, difícilmente Dios te pueda confiar muchas cosas más grandes. Hay veces que nosotros decimos, no, pero esto es una pavada. Y Dios dice, yo quiero que lo hagas. Y para mí aquello de las palas, cavando, no fue más que una muestra de Dios. Dios quería ver si estábamos preparados para creerle, porque yo no buscaba un tesoro de nadie, yo buscaba un tesoro de Él. Y hermano, con el tiempo me di cuenta que lo encontré mucho más. El tesoro fue mucho más grande que el que yo pensaba que podía tener, que podía encontrar. Fue un tesoro que a mí me abrió la vida, me abrió la cabeza. Fue un tesoro impresionante. Es el tesoro de la expectativa de que Dios cada día va a hacer algo nuevo, de que cada día de mi vida yo me levanto a buscar un tesoro, de que cada día de mi vida yo me levanto y voy a luchar contra mi incredulidad, contra mis expectativas personales. Y yo tengo que tratar de encontrar lo que Dios tiene para mi vida ese día. Aprendí a ser un buscador de tesoros. Aprendí de que hay algo de tanto valor en la tierra y en la vida que se llama gente, y que estamos tan llenos de gente a nuestro alrededor, y a veces pasamos la vida buscando un tesoro a nuestra medida, y el tesoro más grande es ese vecino del lado tuyo. El tesoro más grande es la gente de la cuadra. Y comenzamos a hacer planes de oración para encontrar a la gente, para llegar a ellos, para buscarles. Y comenzó la gente a venir. Pero lo más lindo de la vida fue cuando comenzó
a poner el Señor en nuestro corazón el gran deseo que ya lo tenía mi pastor, y el decir, hay que abrir iglesia, hay que comenzar a abrir nuevas obras, hay que comenzar a mandar pastores. No podemos cerrar la canilla acá, no podemos cerrar el grifo, tiene que seguir corriendo, tiene que seguir fluyendo, tiene que seguir una constante y constante provisión, no solamente de dinero, sino de gente. Porque no va a aparecer el dinero hasta que no aparezca la gente. Entonces, yo me pongo a pensar a veces en que nuestras visiones a veces tienen que ver con la circunstancia que estoy atravesando. Este es un tiempo de pandemia. Génesis capítulo 13, versículo 12 al 18 dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo y ancho de ella, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Yo trato de imaginarme un poquito a Abraham, luego de que su sobrino Lot decide separarse de él, irse de al lado de él y salir para el lado de Sodoma. Nada menos que para el lado de Sodoma, perdón, cuando Dios mismo está diciendo, la gente de Sodoma era mala, era mala. Ahora, vos cuando tu hijo empieza a agarrar esas malas compañías, te empezás a desesperar y decir, che, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo corregimos esto? Pero yo he conocido gente, y ustedes también, de que sus hijos directamente abandonaron la casa, abandonaron el consejo y se fueron con la gente mala. Esto estaba viviendo Abraham, porque Lot, si bien era su sobrino, era como su hijo, y así lo había tomado toda la vida. Abraham estaba desolado, Abraham solo tenía visión de acuerdo a las circunstancias que veía. Y me pasó a mí, y te va a pasar a vos si no te está pasando o te ha pasado también, de que las circunstancias condicionan la visión. Las circunstancias condicionan tu capacidad de ver. Y Abraham se sintió preso en un momento de las circunstancias. ¿Qué hago? Mi sobrino. ¿Dónde quedan las promesas? ¿Dónde queda todo? Porque era su hijo, su sobrino era su hijo y se le fue. Y Dios va a hablar claro con Abraham y dice, levántate, levántate, levántate. Y yo me hago siempre el cuadro de este pasaje, amo este pasaje porque fue el pasaje que a mí me motivó a no quedarme estancado, en un lindo mover del espíritu con cosas maravillosas que pasaban en la iglesia, sino hacer correr el agua, porque el agua debía correr, el agua debería ser alegría, porque el río de Dios es la alegría de los pueblos. Y si el río de Dios no corre y se estanca, los pueblos dejan de tener la alegría de Dios. Entonces hay que hacer correr la iglesia. Pero las circunstancias te sientan. ¿Qué hacemos ahora? Estamos en pandemia, no podemos hacer nada. ¿Viste cuando vos estás en pleno culto y mirá los conectados y decís, che, no se conectó nadie? Y no, pero la gente no se puede conectar porque no tienen datos, porque los internet se caen y estás pasando el culto y se te cayó la plataforma de YouTube, se te cayó el Facebook y te quedaste solo predicando con la camarita ahí, la gente no está más conectada y decís, esto no es las condiciones. Las situaciones te condicionan la visión y te hacen bajar la guardia. No va. Esperemos que pase la pandemia. La falta de dinero. Y vieron cómo se viene para Argentina, porque se habla de que se viene muy feo para Argentina. Y cuántas cosas que se dice y todo esto. Y Dios lo habló a Abraham y le dijo, levántate. ¿Qué haces ahí sentado? Levántate. Para Dios no hay pandemia en ese aspecto.
Dios tiene planes maravillosos. Dios tiene tesoros escondidos que tenés que ir a buscar. Dios tiene cosas más grandes para ir. El Espíritu Santo movió a la iglesia primitiva y siguió moviendo a la iglesia de hoy para hacer cosas mucho, pero mucho más grandes y vivir experiencias cada día nuevas, cada día nuevas. Y hay muchos más obreros para levantar y para salir. Hermanos, en este año de pandemia tenemos unos cuantos matrimonios que están listos y preparados para salir al campo. Y hemos tratado, los hemos enviado a conocer alguna ciudad que otra para comenzar los trabajos, pero claro, hay condicionamientos, pero ahí están las parejas. Pero perdí pastores. Y hace unos días atrás falleció otro pastor joven de nuestro ministerio. Y vos decís, che, será porque las condiciones, las situaciones, las circunstancias hacen que bajes la guardia, pero Dios vuelve con su misericordia a decirte, y te lo repite hoy, levántate y mirá para los 4 puntos de la tierra, mirá para los 4 puntos de Argentina, mirá para los 4 puntos de Latinoamérica, mirá lo que Dios te mostró desde el principio para ir, porque Dios dice, yo te la daré a ti, Dios cumple su palabra, y lo que Dios dijo que será para vos, será para vos. Lo único que tenés que lograr es que las circunstancias no te limiten, no te hagan quedar sentado, no te hagan quedar quieto. Segundo, lo segundo que sucede con la visión y la expectativa que yo pueda tener es qué es lo que yo quiero ver, qué es lo que yo quiero sentir, qué es lo que yo quiero aspirar, porque este es un condicionante grande también, ¿no? Porque después ya ahí entran nuestros egos a lo que yo quiero lograr, cómo será la iglesia que yo voy a formar. ¿Cómo será la iglesia que yo voy a formar? Yo tuve una situación con una de las iglesias que abrimos, porque la persona que fue como pastor tenía unas expectativas impresionantes de la iglesia, pero impresionantes de la iglesia. Y después de estar más de un año en el lugar, no había logrado arrancar con el trabajo bien de pastor. Entonces me senté a hablar con él, pero no, él tenía una expectativa que era pero muy grande. Era más grande que lo que yo había logrado en todos los años, y a mí me encantaba, pero hasta que él no tendría las condiciones, él no iba a empezar, no iba a arrancar. Así que me senté con él tranquilo y lo traté de ubicar de nuevo y lo senté delante del Señor otra vez. Digo, míralo a él, escúchalo a él. No te dejes llevar por tus propias expectativas, por tu propia visión. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. Hay uno de los profetas que para mí es indiscutido. Es indiscutido. No existe, miren, yo he escuchado a Billy Graham predicar, a Luis Palau predicar, a Reinhard Bunke predicar. Mamita, ¿no? Mamita. Pero ninguno de ellos igual a Jonás. Ninguno de ellos igual a Jonás. Jonás no solamente era buen predicador, él creía que era buen predicador, ¿sí? Porque conocemos la historia de Jonás, y a Jonás, ¿por qué lo conocemos? Porque se lo comió una ballena, porque era desobediente, pero no miramos la realidad en sí global del libro. Número 1, Dios le dice a Jonás, andá y predicá en Nínive, conocemos la historia. ¿Y qué dice Jonás? No. Porque yo sé que voy a predicar y todos se van a arrepentir y vos lo vas a perdonar. Lo primero que resalta es la gran confianza en la predicación que él tenía. Yo soy un predicador tan bueno, que voy a predicar y la gente se va a convertir. La gente se va a convertir toda. Jonás estaba seguro de él. Yo predico y la gente se va a convertir, ¿sí? Y lo más importante de todo, cuando la gente se convierta, vos lo vas a perdonar. Y ahí se meten mis ideales. Yo no quiero que perdones a nadie. Nínive tiene que ser destruido, ¿sí? Ahí se me junta a mí, a veces se me junta un poquito ahí, me hace un chisporroteo, porque yo tengo más o menos, soy medio jonásico,
¿sí? Pero yo digo, si yo tuviera que determinar, ningún hincha de Boca entraría al cielo, ninguno, ¿no? Es una secta rara esa, es una secta rara mental, ¿sí? Y es problemática. Jonás tenía ese problema ahí, estaba tan convencido en su predicación y en lo que Dios podía hacer, ¿eh? Y ahí fue Jonás, a escaparse de su responsabilidad, porque él veía las cosas de otra manera. Y es cuando mi expectativa es diferente. Cuando mi expectativa se torna diferente, ¿sí? Y allí es cuando el asunto se puede llegar a complicar. Bien, perdonen, pero yo tengo un perrito caniche que no grita nunca y todos me preguntan si es mudo y le agarró un ataque en este momento. Ahí se va a calmar, ahí se va a calmar. Todos me preguntan si es mudo. Hoy le agarró. Lo tercero, quiero ir un poquito más rápido porque se me está yendo la hora, es lo que Dios quiere que yo vea. Lo que Dios quiere que yo vea. ¿Cuáles son las expectativas de Dios? Para que las expectativas mías no se mezclen, yo tengo que tratar de conocer cuáles son las expectativas de Dios. Las expectativas de Dios son tan sublimes, hermanos. Y acá yo quiero no solamente ubicarnos en las expectativas de Dios, sino animarnos un poquito más. Dice San Juan capítulo 4, el famoso pasaje de la Samaritana, versículos 34 y 35 dice, y Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos que ya están blancos para la siega. ¿Cuál es la gran expectativa de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo vea? A mí me enseñaron a que hay que ser lógico y que si aquello es verde, es verde. Pero con el correr de la vida fui aprendiendo de que muchas veces el verde es violeta. Y que el gris es un poco amarillo. Porque a Dios se le ocurrió que sea así, porque Dios tiene algo diferente. El versículo 35, es un versículo que es maravilloso. Yo lo escuché una vez a un pastor enseñarme sobre este pasaje, y él me dijo algo que era impresionante, ¿no? Porque él me dice, los campos a los que ellos se referían generalmente eran los campos de trigo, y el campo de trigo cuando está maduro no es blanco. El campo de trigo cuando está maduro es dorado, y más con la pegada del sol se pone dorado, se pone un amarillento dorado. ¿Por qué Jesús dijo que era blanco? Y nosotros utilizamos la palabra los campos blancos como los campos no alcanzados todavía. Y él dijo, ¿por qué los campos son blancos y no son dorados? Porque el campo para cosechar es dorado, no es blanco. ¿Qué son los campos blancos? Y este pastor me dijo, los campos blancos no era lo que ellos estaban viendo ahí, porque hay algo que es peor todavía. No solamente que el campo para cosechar es dorado, no es blanco, sino que lo que ellos estaban viendo era un campo que le faltaba 4 meses para la siega. Y un campo al que le falta 4 meses para la siega, el trigo, cuanto mucho será una plantita así de alta. Es una alfombra verde. Y ahí se me mezclaron los colores. Porque si yo estoy viendo una alfombra verde de trigo, el Señor me dice que es blanco para ser cosechado cuando debería ser dorado, digo, Señor, ¿para qué no me cierran los colores? Acá uno de los dos es daltónico, ¿sí? O hay unos colores en el cielo que tienen otros nombres, ¿cómo nos entendemos acá? ¿Sí? Porque acá ya se juntaron 3 colores. Pero lo que Jesús les estaba mostrando a los discípulos era una alfombra blanca de turbantes blancos samaritanos que volvían con alegría caminando desde el pozo de Jacob hasta la ciudad de Samaria. E iban caminando gozosos, diciendo unos a otros que habían encontrado al Mesías.
diciéndole a la samaritana, ya no creemos por lo que vos nos dijiste, sino porque nosotros lo escuchamos. Y se iban caminando y se iba esa alfombra blanca de turbantes blancos. Y Jesús le dice, no dice que faltan 4 meses. Entonces, ¿cuál es la expectativa de Dios? La expectativa de Dios no es que te confundas de colores. La expectativa de Dios es que te animes a ver algo más grande todavía. La expectativa de los discípulos, ¿cuál era? Señor, no vayamos por Samaria, son mala gente. Creo que es el último lugar donde deberíamos ir a predicar. Deberíamos convertir a todos los pueblos y dejar a los samaritanos para lo último, como para que se convenzan de que esto es bueno y ahí nos escuchen. Pero si vamos así de una, nos van a sacar corriendo, nos van a sacar corriendo. Las expectativas de los discípulos eran otras, eran más políticas, diplomáticas, pero lo de Jesús era diferente. Y Jesús le hace un juego con los colores y le muestra algo impresionante, de que tus campos ya están listos para la siega, de que los samaritanos también estaban esperando, de que ese lugar donde Dios te mandó está listo para cosecharlo. Entonces las expectativas de Dios me llevan a mí a ver cosas que no veo, a ver tesoros donde no hay y buscarlos, a creer en las promesas de Dios, que son impresionantes. Yo estaba leyendo estos días Hebreos capítulo 11 y lo compartí con la iglesia. Me encantó, porque, viste, cuando vos preparás el mensaje, vos preparás lo primero es una introducción. Y en la introducción tratás de poner condensado todo lo que va a ser el mensaje como para cautivar, ¿no? Y vos mirás hasta el versículo 6 de Hebreos 11, y es como que termina del versículo 6 el capítulo, pero simplemente terminó la introducción. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. O sea, Dios quiere que creas en Él, que creas que hay y que Él te galardona, ¿sí? Eso es la introducción. Pero antes va a poner tres ejemplos de la fe. 3 ejemplos de lo que hace la fe. Y el primer ejemplo que pone es el ejemplo de Dios mismo creando el cielo. Dice, por la fe fueron hechos los cielos. O sea, lo primero que te proporciona la fe es perfección. Perfección. Porque Dios hizo la tierra y el universo y todo lo que vemos hoy fue hecho de lo que no se veía. Fue perfecto. Dice que lo hizo y fue perfecto. ¿Sí? El segundo ejemplo que pone antes del versículo 6 es el de Abel. Y dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Lo segundo que te hace la fe es te transforma en una persona de excelencia, que todo lo haces con excelencia, ¿sí? Y hacer las cosas con excelencia, querido pastor, querido hermano, no es que tengas una consola digital que salga 7 millones de pesos y que tengas micrófonos Shure comprados en los Estados Unidos directamente y que tengas cámaras impresionantes y que tengas unas luces. No, eso no es excelencia. Eso es un montón de plata que no sabes en qué gastar y la gastaste en eso. Eso no es excelencia. La excelencia, la palabra excelencia viene de un vocablo que significa excederse, ¿sí? O sea, hacer un poco más de lo que se te pidió que hagas. Eso es ser excelente. ¿Por qué fue más excelente la ofrenda de Abel? Porque Abel se pasó. Es cuando a vos te invitaron a comer un asadito y fuiste y pensaste, van a tirar ahí un pedacito de falda, y cuando llegaste había una parrilla llena de chinchulines, de molleja, de tiras de asado, vacío, marucha, una costillita y vos dijiste, te pasaste, loco, te pasaste. Qué impresionante lo que hiciste. Excelencia es pasarse. Excelencia es cuando tu esposa, marido, te dijo, ¿me ayudás a secar los platos? Y vos decís, no, voy a lavar los platos, voy a secar los platos, voy a limpiar la cocina y te lo voy a dejar de punta en blanco. Vos andás, quedate tranquila, tomate un tecito mientras yo me excedo. Eso es excelencia. Abel fue excelente. Por eso la fe lo hizo excelente. Y el tercer ejemplo es Enoc, que se fue sin ver muerte. La fe te hace santo, y santo es apartado para Él.
Es tan fuerte el ejemplo para usarlo a Enoc en la santidad, que dice que Enoc no vio muerte porque Dios se lo llevó. ¿Sí? Dios se lo llevó. Y eso lo hace a Enoc un ejemplo de santidad. La fe lo hizo santo. Santo es apartado para él. Los tres efectos poderosos que hacen a los hombres y a las mujeres de fe. Número 1, buscan la perfección. Número 2, buscan la excelencia permanentemente. Número 3, buscan la santidad permanentemente. Porque sin fe, sin esto, es imposible que lo agrademos a Dios. Y Dios quiere que aprendas a ver como Él ve. Dios quiere que veas como Él ve, que sueñes como Él. Señor, no entiendo, le habrá traído a alguien de comer a este, decían los discípulos, ¿qué le pasó? El hambre lo está haciendo hablar de más, porque el trigo está chiquito así, y dice que ya está listo para la siega, y que encima que está blanco, y si estaría listo para la siega es dorado, no entendemos nada. Y Jesús dice, quiero que vean. Yo les voy a mostrar lo que yo quiero que vean. Y quiero terminar hoy con Génesis 31 y 32, 2 versículos nada más. El último versículo del 31 y el primero del 32. ¿Qué es lo que permanentemente vas a ver cuando el Espíritu Santo sea lo más importante en tu relacionamiento con Dios, con tu ministerio y con el mundo donde vas? ¿Qué es lo que más tenés que ver? El capítulo 31 y 32 se nos cuenta la historia de cuando Jacob huye de la casa de su suegro. Y pasa todo eso, léanlo porque no tenemos tiempo para verlo, ¿no? La cuestión es que Labán, el suegro, sale a buscarlo y lo quiere matar. Jacob se encuentra en un sándwich. El suegro venía persiguiéndolo para matarlo porque le había robado las hijas. Y de frente venía el hermano Esaú para matarlo por una deuda anterior. Esa es la vida del sembrador. Hay un pasado que te reclama. Y muchas veces vas a decir, yo antes no tenía problema. Hay algunos pastores que ya tienen bastante cana. Y las veces que habrás pensado volver atrás, porque antes tenías menos problemas. Antes tenías menos problemas. Yo trabajé acá en la fábrica de acá de San Nicolás, en Somisa, y me costó tantos años llegar a un puesto de honor. Yo llegué a sentarme en una oficina, yo un entrerriano estaba en la oficina, y hubo un cambio de gobierno y echaron a todos los políticos que habían ahí adentro, y de repente me quedé yo y era el supervisor. Y cuando yo ya me sentía a mis anchas y el jefe me quería un montón, el jefe nuevo que vino me quería mucho más, yo digo, no hay problema político, yo ya tengo una vida hecha. Dios me dice, tenés que dejar y tenés que dedicarte al ministerio. Y fue una bomba para mí. Y fue una bomba para mí. Y saben, hermano, que después de tantos años que yo salí de esa vieja Somisa, todavía sueño que estoy trabajando en Somisa y que era feliz. Hay un pasado como Labán. Y encima, escuchás a estos médicos que te dicen que entramos a la era de las pandemias, y el otro que te habla de política y te dice que se viene Venezuela, Argentina. ¿Dónde vamos a ir a parar? ¿Y qué va a pasar en Argentina? Está incierto, y ojalá sea toda mentira nada más todo esto, pero es Esaú que te viene por delante, y vos estás en el medio con un gran ministerio que necesita un despliegue, que necesita un desarrollo, y no sabes qué hacer. Señor, necesito ver lo que vos querés que yo vea permanentemente en mi vida, y yo quiero dejarlo con esto. Acá hay dos cosas importantes. Dice el versículo 55 de Génesis 31, y se levantó Labán de mañana, besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. 32:1. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es esto. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Dos cositas para terminar acá. Número 1. Cuando te determinás a ser un sembrador y decir,
yo voy a abrir iglesias. Yo voy a abrir una iglesia, pero voy a abrir una iglesia y voy a trabajar y formar gente para abrir iglesia. No voy a sentar ovejitas. No voy a sentar ovejitas en los bancos. Voy a sentar discípulos que se transformen en pastores. No voy a sentar ovejitas en los bancos. No voy a contar, el que cuenta ovejitas se duerme, hermano. ¿Sí? Entonces no voy a contar ovejitas, voy a contar discípulos. Y voy a contar discípulos. Y cuando vos te determinás a avanzar, pasa algo que es impresionante. Dice la palabra, Labán se volvió a su lugar y Jacob siguió su camino. ¿Sí? ¿Saben que es el mismo texto que se utiliza cuando Saúl deja de perseguir a David? Dice que Saúl besó a David en la cueva y lo bendijo, y dice, y dejó de perseguir a David y se volvió a su casa y David siguió su camino. Pastores, sembradores, un siervo de Dios que sigue el llamado de Dios tiene un camino. Un siervo de sus propios recursos y de su propia vida siempre tiene un lugar para volver para atrás. Y Jesús dijo, el que pone la mano en el arado no puede mirar para atrás. Saúl y Labán tenían un lugar donde volver. David y Jacob tenían un camino por recorrer y vos tenés un camino por recorrer. Y cuando te determinaste al camino y no a volver, y decir yo me meto, voy a abrir iglesias y de mis iglesias saldrán muchísimas iglesias. Y cuando vos te determinaste a eso, sucede algo hermoso. Dice, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y esa compañía la tendrás toda tu vida. Cuando vos te determinás a ser un siervo de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Porque cuidado, no tenés un angelito que te cuida todos los días, uno sentado en el hombro que es blanco y el otro que es negro. No es así. El ángel de Jehová va a cumplir los propósitos de Dios. El ángel de Jehová va adelante para que la voluntad de Dios sea desarrollada en la tierra. Para eso están los ángeles. Y cuando Jacob se decidió a ir por su camino, los ángeles vinieron. Y no solamente que vinieron, hicieron un campamento y le llamó Mahanahim. ¿Por qué? ¿Qué significa Mahanahim? Lugar de dos campamentos, el de Jacob y el de los ángeles. Hermano, vos no estás solo. Si vas a sembrar, a plantar iglesias, porque eso está en la voluntad y en el corazón de Dios, vas a ver que siempre al lado de tu campamento habrá un campamento de ángeles. Es el mismo campamento al que va Jacob unos días más tarde y lucha con uno de ellos hasta la madrugada. Y salió rengo. Y se encontró con su destino, que fue Esaú. Y todo le cambió y se fue a tomar la tierra. Prepárate a tomar la tierra, hermano. Prepárate a que las cosas sean mejores. Y que Dios pueda día a día abrir nuevos caminos para vos. Señor, dependemos solo de ti, de tu majestad, de tu soberanía, de tu gracia, de tu misericordia. Dependemos de que tu llamado se pueda desarrollar en nosotros y pueda animarnos, de que el Espíritu Santo nos pueda llevar a una vida de constante despliegue, Señor. A que el Espíritu Santo nos desafíe a cosas más grandes, a ver más allá de lo que ven mis ojos, a ver lo que tú quieres que podamos ver. Espíritu Santo, que mis hermanos puedan ser fortalecidos en el poder de tu palabra cada día de tu vida. Y en estos tiempos, que son tiempos peligrosos, que son tiempos de malas noticias, de lobos que aúllan, mis hermanos puedan salir sin temor y con la seguridad de que mientras hagamos la voluntad de Dios, aquello para lo cual fuimos llamados será concretado, será llevado adelante. Espíritu Santo, que esa gracia
que has puesto en tantos en la Argentina a lo largo de la historia y que marcaron nuestra historia, Señor, pueda hoy, oh Dios amado, vibrar en el corazón de cada uno y animarlos y fortalecerlos y empujarnos cada día, Señor, a alcanzar las expectativas de Dios. Señor amado, que mis hermanos sean fortalecidos en tu presencia, en tu gozo. Fuera de ti nada podemos hacer, pero contigo no solo podremos alcanzar gentes y abrir iglesias, sino experimentar cada día la alegría y el gozo de tu presencia. A ti, solo a ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Gracias, hermanos, gracias, Carlos, gracias por este tiempo y bueno, salgan a buscar tesoros, que hay muchos tesoros allá afuera. En un momento, muchas gracias, Hugo, realmente una palabra inspiradora. No se vayan todavía, ahora vamos a pasar a las salas para poder compartir de qué manera el Señor nos ministró a través de esta palabra. Agradecemos al pastor Hugo Weiss por la palabra que nos compartió, que nos llena de fuerza, ¿no?, para seguir en este camino que Dios nos ha encomendado. Y como les decía el pastor Carlos, vamos a finalizar, vamos a hacer un cierre en grupos pequeños para poder conversar y ver cómo podemos llevar a la práctica esto que hemos aprendido y escuchado hoy, ¿no? Agradecemos también a los líderes de nuestros grupos pequeños, está Walter Gunzelman, Hugo Yancafil, Gustavo Rossi, José Coronel y Boris Mazalica. Sí, gracias por ayudarnos también a ellos a guiar esta actividad. Y para finalizar, cuando terminen este tiempo de grupos pequeños, pueden simplemente salir de la reunión porque, como les decía, vamos a finalizar con esta actividad. Así que muchas gracias a todos por asistir a esta conferencia Semillero y nos encontramos en la próxima. Muchas bendiciones para todos.